son dos glándulas endocrinas, ¿ya? Que tienen también o complementan también la función de esta. Ahora, el páncreas no solo secreta hormonas, sino también, o de las funciones importantes que tiene, es parte del sistema digestivo, es decir, tiene que ver con la digestión de líquidos y proteínas, ¿cierto? A través de una sustancia que se llama el jugo pancreático. Entonces, el páncreas es una glándula mixta, ¿ya? Es una glándula mixta, ¿no?, que secreta jugo pancreático, la cual se le conoce como la función exocrina, que es para la digestión, y produce lo que es hormonas, la cual obviamente se llama la función interna, ¿no?, principalmente con las dos hormonas importantes que tiene, que es la insulina y el glucagón, ¿ya? Entonces es una glándula mixta, exocrina y endocrina. Exocrina porque produce jugo pancreático y endocrina porque produce hormonas. ¿Dónde lo ubicamos? Lo ubicamos nosotros, si ubicamos los cuadrantes abdominales, ¿cierto? ¿No? Los cuadrantes abdominales lo vamos a encontrar en la zona del epigastrio, ¿ya? La zona del epigastrio y la zona del hipocondrio izquierdo, ¿ya? Hipocondrio izquierdo. Parece que el abdomen tiene 9 regiones, ¿cierto? 9 regiones. Mide más o menos una longitud de unos 15 a 18 centímetros, ¿ya? 4 a 6 centímetros de ancho, la cabeza es la parte más ancha, 2 a 0.5 centímetros de espesor, 7 anterior a posterior, y pesa unos 65 a 75 gramos. Muy bien, hablemos de su configuración externa. El páncreas tiene lo que es esta forma, como si fuera una S tálica, ¿ya? Va a presentar 4 porciones: una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola, ¿ya? Es un órgano aplanado. Si nosotros lo miramos de anterior a posterior, es un órgano aplanado. En relación a la columna, se ubica a nivel de L1 y L2. Entonces es un abdomen infarto, se ubica en el abdomen superior, el fondo izquierdo, está aplanado, sentido posterior, se ubica a nivel del L1 y L2 en la columna vertebral y tiene 4 porciones: cabeza, cuello, cuerpo y cuerpo. Vamos a hablar de cada uno de ellos y sus relaciones que tienen, ¿ya? Empecemos con la cabeza del páncreas. Miren, la cabeza del páncreas tiene una orientación hacia adelante y hacia la derecha, ¿no? Se enclava o se dirige hasta una porción intestinal. En esta zona corresponde al duodeno, ¿ya? Corresponde al duodeno. ¿Qué parte del duodeno? A la segunda porción, ¿ya? A la segunda porción. Recuerden que el duodeno tiene 4 porciones. La primera porción es también llamada porción superior. La segunda porción, que es esta, llamada porción descendente. La tercera porción, que es la porción horizontal, que estaría por acá. Y la cuarta porción, que es la porción ascendente, ¿no?, que ya se une con el yeyuno. Entonces, si les hago la pregunta, ¿dónde se enclava la cabeza del páncreas? Es a nivel de la segunda porción, llamada también porción descendente. Les puedo poner como segunda porción o les puedo poner como porción descendente, es lo mismo, ¿ya? Tiene un borde superior, que es donde hay un canal que se dirige hacia el borde inferior, donde se enclava otra vez en el duodeno, ¿ya? Y tiene hacia abajo una incurvación. Tiene hacia abajo una incurvación y que se dirige hacia abajo y hacia la izquierda. Es esta incurvación, ¿no? A esa incurvación se le llama apófisis circinal, ¿ya? Apófisis circinal. O también se le conoce como proceso fusiforme. Entonces, la incurvación que hace la cabeza hacia abajo y hacia la izquierda se llama proceso fusiforme. Acuérdense de eso. La incurvación que hace la cabeza hacia abajo y hacia la izquierda se llama proceso fusiforme. Es como un gancho, por eso también le dicen gancho del páncreas. ¿Ya?
ancho del páncreas. Y la unión del cuerpo con el cuello, porque ese sería cuello y este es el cuerpo, forman una escotadura pancreática. ¿Ya? Una escotadura pancreática o ángulo pancreático. En esta escotadura pancreática yo encuentro los vasos mesentéricos superiores, ¿ya? Que es la arteria y la vena mesentérica superior. Acuérdense de eso. La escotadura pancreática se forma de la unión del cuerpo y el cuello del páncreas. ¿Qué ubico ahí? A los vasos mesentéricos superiores. Y la orientación de la cabeza hacia abajo hacia la izquierda forma el proceso pisiforme. Cuello del páncreas. Entonces, el cuello del páncreas tiene lo que es una cara anterior, que sería esta, ¿ya? Que se relaciona con el estómago, ¿no? Se relaciona con la cara posterior del estómago y se relaciona con las dos estructuras que fijan el estómago, que son los epiplones. ¿Ya? Los epiplones. En su borde superior hay dos tubérculos. ¿Ya? Uno hacia anterior, que viene a ser el tubérculo anterior, y que los dos se relacionan con el duodeno. Tanto el tubérculo anterior como el tubérculo posterior que está detrás se relacionan con el duodeno. ¿Ya? La diferencia es cómo lo hacen. El anterior se relaciona o se ubica por debajo del duodeno. En cambio, el posterior se ubica detrás del duodeno. ¿Ya? Puede ser eso. El anterior debajo del duodeno y el posterior detrás del duodeno. Bueno, y hacia abajo ya les mencioné que se une con el cuerpo del páncreas para formar la escotadura pancreática. ¿Ya? La escotadura pancreática o incisura pancreática también se llama, por si acaso, escotadura pancreática o incisura pancreática, donde yo encuentro acá los vasos mesentéricos superiores, la arteria y vena mesentérica superior. Y su cara posterior, en su cara posterior del cuello está lo que es la parte de los vasos mesentéricos. Acuérdense que la arteria mesentérica o la vena mesentérica es posterior al páncreas, ¿no? Entonces, en el cuello, en la parte posterior de su cara posterior, está en relación con la vena mesentérica superior y también con la vena porta, porque acá ya se va a originar la vena porta. ¿Quién forma la vena porta? Lo forma la vena esplénica y la vena mesentérica superior, ¿ya? Vena esplénica y vena mesentérica superior. Entonces, detrás del cuello, ¿ya? Detrás del cuello del páncreas, vamos a encontrar nosotros el origen de la porta, ¿ya? Y junto a él la mesentérica superior, obviamente, porque la mesentérica superior está llegando a formar la porta. Muy bien, lo repito, cara anterior con el estómago y los epiplones, cara posterior con la vena mesentérica superior y la vena porta. Borde superior, los dos tubérculos, el anterior debajo del duodeno y el posterior detrás del duodeno. ¿Ya? El borde inferior o abajo forma los vasos mesentéricos superiores. Seguimos con el cuerpo del páncreas. El cuerpo del páncreas es la parte más voluminosa que tiene el páncreas, es la más grande, ¿no? Se extiende entre el cuello y la cola, obviamente, es el puente entre el cuello y la cola. Si nosotros le hacemos un corte sagital, vamos a ver que tiene la forma de un prisma, ¿ya? Tiene la forma de un prisma, y va a presentar tres caras. Una hacia adelante, que es la cara anterior, una hacia atrás, que es la cara posterior, y una hacia abajo, que es la cara inferior. Pero vamos a ver las relaciones sobre todo de la cara posterior y anterior. Bueno, anterior, así como el cuello, también se va a relacionar con el estómago, porque puede ser que el páncreas se ubica detrás del estómago. ¿Ya? Entonces, hacia anterior, el cuerpo del páncreas se relaciona con el estómago. Claro, sería con la cara posterior del estómago, obviamente, ¿no? Se relaciona también con el ángulo que une al duodeno con el yeyuno. ¿Cómo se llama ese ángulo? Se llama ángulo duodeno-yeyunal, pero más conocido como ángulo de Graves. ¿Ya? Pues el examen puede venir la relación en la cara anterior del páncreas, la relación del cuerpo en su cara anterior es con el ángulo de Graves verdadero. ¿Ya? Verdadero. Bien, entonces, anterior, acuérdense, se relaciona con el estómago y con el ángulo de Graves. Y hacia posterior, si nosotros vamos de derecha a izquierda, hacia anterior, perdón, hacia posterior se va a relacionar con la aorta, ¿ya? Con la vena mesentérica inferior, con la cápsula de la glándula suprarrenal y con el riñón izquierdo. De derecha a izquierda, aorta,
vena mesentérica inferior, cápsula de la glándula suprarrenal y el riñón izquierdo. Entonces la relación posterior del cuerpo del páncreas es más que la relación anterior. La relación anterior es mucho más sencilla. Muy bien, cola del páncreas. Acuérdense que la cola del páncreas es la parte filuda y la parte redondeada que tiene el páncreas, ¿ya? Y esta cola se enclava sobre un órgano que está acá. ¿Cómo se llama ese órgano? El vaso, ¿ya? El vaso. Pero obviamente se enclava justo en su parte medial, que viene a ser el hillo del vaso. Acá están los vasos esplénicos, la arteria y la vena esplénica. Ese enclavamiento lo hace a través de un ligamento. Entonces acá habría un ligamento. Ese ligamento toma el nombre de ambas estructuras. Se llama el ligamento pancreato esplénico, ¿no? Que es un engrosamiento en realidad peritoneal. Es como si fuera un epiplón, ¿cierto? Por eso se llama también epiplón pancreato duodenal. Y en ese epiplón yo voy a encontrar a los dos vasos esplénicos, que es la arteria y la vena esplénica. Pero acuérdense que la arteria esplénica y la arteria esplénica viene lo que es del tronco celíaco, pasa primero por encima de la cabeza del páncreas, luego pasa por detrás y luego pasa nuevamente por delante. Y cuando viene por delante ya se enclava en este ligamento para ingresar al vaso. ¿Ya? Por eso que el ligamento o el epiplón pancreato esplénico fija a la cola del páncreas, al hilo del vaso, y también contiene a los vasos esplénicos, arteria y vena esplénica, porque están dirigiendo hacia el hilo para ingresar al vaso. Al final la arteria esplénica, ¿dónde se va? Al vaso. Aquí viene su nombre, ¿no? Porque espleno viene de vaso. Eso es lo que deben saber en esta parte. Muy bien. Internamente, histológicamente, el páncreas es una glándula exocrina, ya les dije, ¿cierto? Por lo tanto, tiene dos tipos de células. La función exocrina, también llamada externa, tiene la unidad anatómica funcional. ¿Cómo se llama? El acino pancreático, ¿cierto? Acino pancreático. ¿Qué produce? Jugo pancreático. ¿Ya? Produce jugo pancreático, rico en enzimas, para digerir a las proteínas, digerir a los lípidos y para terminar la digestión de los carbohidratos. Muy bien. Y la otra función es la función interna, que viene a ser el páncreas endocrino. Y el páncreas endocrino tiene su unidad anátomo-funcional. Los islotes pancreáticos, también llamados islotes de Langerhans. ¿Ya? ¿Dónde se ubican? Entre los acinos. Metidos en los acinos están. ¿Cuál es su función? Producir hormonas. Estos islotes de Langerhans tienen varios tipos de células, ¿cierto? Tienen las células alfa, que va a representar el 20%. ¿Y qué producen? Producen glucagón. ¿Ya? Vamos a empezar a relacionarlo así. Producen glucagón. El glucagón es una hormona hiper o hipoglicemiante. Hiperglicemiante. Participa en la glucogénesis o gluconeogénesis. Perdón, en la glucólisis o gluconeogénesis. ¿Ah? Glucólisis, ¿cierto? Es decir, en la producción de glucosa a partir de la reserva de glucosa que tenemos nosotros, que es el glucógeno. Muy bien. Entonces es hiperglicemiante, por lo tanto actúa a nivel del hígado y el músculo básicamente, ¿cierto? Porque es donde tenemos más glucógeno. Entonces aumenta la glucosa en sangre. El 70% de las células de los islotes de Langerhans son las células beta. Y esas células beta se encargan de la producción de insulina. Y la insulina es todo lo contrario al glucagón. Lo que hace es disminuir la glucosa en sangre, por lo tanto es hipoglicemiante, ¿no? Mete la glucosa a la célula. Saca la glucosa de la sangre y la mete a la célula. ¿Ya? Eso es lo que hace. Por lo tanto, disminuye la glucosa en sangre. Es la hormona engordadora, ¿cierto? Cuando hay mucha glucosa en sangre, cuando comemos demasiada azúcar, las células, nosotros necesitamos ciertas calorías al día para desarrollarnos, ¿cierto? Cuando tú superas esas calorías, significa que tu glucosa sobra. ¿Qué hace la insulina? Se lo almacena en forma de grasa. Por eso subimos de peso. Y eso te lleva a un círculo vicioso, ¿no? Si bien es
¿cierto? Te engorda, y luego la grasa es muy mala para recepcionar glucosa. Eso se llama resistencia a la insulina. Y empieza el proceso que se llama diabetes. Entonces, la causa principal de la diabetes es la resistencia a la insulina. ¿Quién la produjo? La misma insulina. La misma Lo que se hace en los carbohidratos es subir los triglicéridos, eso sí va a la forma. Porque el paciente tiene obesidad, tiene glucosa alta, tiene triglicéridos altos. Y eso es el factor de riesgo más importante para infarto. ¿Quién es más peligroso, los triglicéridos o el colesterol? Los triglicéridos, ¿ya? Por si acaso, así que ya saben. Si su colesterol está alto, tranquilos, hagan dieta y punto. Pero si sus triglicéridos están altos, preocúpense. Eso sí mata. Y eso va con el carbohidrato, ¿ya? Muy bien, entonces la insulina es hipoglicemia. Bueno, luego tenemos otro tipo de células como las células delta, que producen somatostatina, las células PP o F, células polipéptido pancreático humano, que es el 1%, producen lo que es la hormona polipéptido pancreático humano, y las células G, que producen lo que es la gastrina, ¿no? Son células ya mucho en menor cantidad. Muy bien. Esta parte anatómica que ustedes ven acá corresponde a la función exocrina. Pues recuérdense que la función endocrina no tiene conductos. ¿A dónde van las hormonas? A la sangre van, ¿cierto? Entonces no necesita ningún conducto que lo meta a la sangre, simplemente entran a la sangre. Pero sí la función exocrina, el jugo pancreático con sus enzimas sí tienen que vertirse. ¿Hacia dónde se vierte el jugo pancreático? Vimos en la parte de la cabeza el páncreas, ¿dónde estaba enclavada? En la segunda porción del duodeno. Por lo tanto, el contenido pancreático ¿a dónde va? A la segunda porción del duodeno. Y lo hace a través de estos conductos. Este conducto que empieza en la cola, pasa por el cuerpo, cuello y se va hasta la cabeza, se llama conducto pancreático principal, también llamado Wilson. ¿Ya? Acuérdense, este conducto es exocrino, no tiene nada que ver con el endocrino. ¿Ya? Y la otra porción que nace en la cabeza del páncreas y en el conducto de Wilson, y va también al duodeno, se llama el conducto de Santorini. ¿Ya? Ambos conductos participan en la secreción ¿de qué? De jugo pancreático, rico en enzimas, sobre todo proteolíticas y lipolíticas, y algunas para los carbohidratos. Recuerden que los carbohidratos se empiezan a digerir ¿dónde? En la boca. Una enzima que se llama hialina. ¿Ya? Cuando ustedes comen, ya en la boca se empieza a digerir los carbohidratos. Muy bien. Entonces, el conducto de Santorini. ¿Dónde desembocan? Como regla general, ¿dónde desembocan? Segunda porción del duodeno. ¿Cómo le llamo también a la segunda porción? Descendente. Descendente. Muy bien. Pero lo hacen en dos papilas. El de Wilson lo hace en la papila mayor. Y el de Santorini lo hace en la papila menor. Acuérdense que la papila menor está más arriba que la papila mayor. Más proximal. ¿Verdad? Pero el de Wilson tiene una particularidad, que no desemboca solo, sino lo hace junto a un conducto que viene del hígado y la vesícula. ¿Cómo se llama ese conducto? El conducto colédoco. El conducto colédoco trae bilis. ¿Por qué la bilis ayuda a digerir a qué? A las grasas. ¿Ya? Y ese conducto colédoco se forma de un conducto que viene de la vesícula, ¿cierto? Y un conducto hepático que viene del hígado. ¿No? Acuérdense que el conducto hepático común se forma por el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. ¿Quién produce la bilis? El hígado. Cultura general. El hígado. Esa bilis que se produce en el hígado se viene por el conducto hepático derecho e izquierdo, forman el conducto hepático común. Una parte irá al conducto colédoco directamente y otra parte irá a almacenarse. Pregunta, si a mí me sacan la vesícula, ¿podré comer grasas? Sí puedo, porque la bilis se sigue produciendo, ¿cierto? Obviamente tienes que disminuirla, ¿por qué? Porque no tienes lo suficientemente bilis. Lo que hace la vesícula es aumentar la bilis en el intestino para digerir las grasas. ¿Ya? Si no tienes, obviamente esa cantidad baja, pero sí la produces. Entonces los pacientes que les sacan la vesícula sí pueden comer grasas. ¿Por qué cuando comen grasas? A la rutina. Entonces les decía, ¿por qué da cólicos cuando ustedes comen grasas? Obviamente cuando comen grasas, ¿qué hace la vesícula? Pues contraerse para eliminar bilis, ¿cierto? Y esa contracción
genera el cólico, porque si el cálculo se obstruye acá, la vesícula no tiene cómo expulsar la bilis, se aumenta su peristaltismo. Y toda estructura que tiene peristaltismo, ¿qué genera? Cólico. Por eso que el uréter genera cólico, el intestino genera cólico y la vesícula genera cólico. ¿Ya? Entonces, el conducto colédoco, que se forma, como ustedes ven, de esas estructuras, llega a unirse al Wilson. Y eso lo hace una dilatación acá. ¿Cómo se llama esa dilatación? Ampolla de Butler. Así es. Luego la ampolla de Butler se adelgaza y forma un esfínter en la papila mayor. ¿Cómo se llama ese esfínter? El esfínter de Oddi. Este esfínter de Oddi es el causante de las pancreatitis y de la ictericia a la vez. Porque si hay un cálculo, el cálculo se puede obstruir acá en el cuello de la vesícula, ¿cierto? Que es lo más común. Cuando se obstruye acá, nadie te opera de emergencia, ¿cierto? Bueno, te dan tus antiespasmódicos y pasa el cuadro, ¿no? Te operan de forma electiva. Obviamente duele horrible. Pero si este cálculo migra por el conducto cístico, llega al colédoco, llega a la ampolla de Butler, ¿dónde se puede obstruir? En el Oddi. Si se obstruye en el Oddi, no solo obstruye al colédoco, ¿a quién también obstruye? Al Wilson. Por eso que los pacientes que tienen obstrucción del Oddi, por cálculo la mayoría de veces, casi todos, ¿ya? ¿Qué sintomatología tienen? Se ponen amarillos y les da pancreatitis. Y esto sí es una emergencia clínica. ¿Ya? Porque el paciente se pone amarillo y a la vez les da pancreatitis. Es una pancreatitis química, no infecciosa, por eso que no usan antibióticos. Usan hidratación o el antibiótico a veces lo utilizan como profilaxis para evitar que ese páncreas inflamado no se infecte. Pero ese páncreas no está infectado, lo que le está digeriendo es sus propias enzimas. Como el jugo pancreático ya no puede vertirse al duodeno, se regresa al páncreas y lo empieza a comer. Porque el jugo pancreático es como si fuera un ácido, ¿no? Tú lo colocas y te destruye la proteína. Y eso se llama pancreatitis. ¿Cuál es el tratamiento? Extraer el cálculo. Antes que abrían el abdomen, ¿no? Actualmente ya no, entran con un endoscopio y lo sacan. Dilatan la ampolla dilatan la papila mayor, entran al esfínter y sacan el cálculo. Eso se llama endoscopía retrógrada endoscópica, ¿no? Así se llama, ¿no? Lo hacen los gastroenterólogos. Y con eso desobstruyes y lo salvas al páncreas y al mismo tiempo resuelves el problema de la obstrucción del colédoco. Los pacientes se mejoran. Muy bien, y si no lo haces, pues el paciente se muere con la pancreatitis, sobre todo, ¿no? Porque la pancreatitis se puede matar. Entonces, esa es la importancia que tiene el páncreas exocrino. ¿Ya? Muy bien, ¿cómo está irrigado tanto arterial, venoso y la inervación del páncreas? ¿Ya? La inervación depende del plexo celíaco. ¿Cuál es el plexo celíaco? Es un plexo prevertebral, el plexo mesentérico superior, es también prevertebral, es la inervación sobre todo simpática, ¿cierto? La irrigación, vamos a ver esta imagen para ver la irrigación arterial, va a depender de tres arterias básicamente. De la arteria esplénica, ¿ya? Que irriga el cuerpo y la cola del páncreas, vemos acá, cuerpo y cola del páncreas, y la arteria pancreatoduodenal o las arterias pancreatoduodenales, que son dos superiores y dos inferiores. ¿Ya? La mitad vendría a ser la pancreatoduodenal superior anterior, la otra vendría a ser la pancreatoduodenal superior posterior, y la otra mitad vendría a ser la pancreatoduodenal inferior anterior, y la otra vendría a ser la pancreatoduodenal inferior posterior. Pero el origen es distinto. Las superiores se originan de la gastroduodenal, ¿ya? De la gastroduodenal. Y las inferiores se originan de la mesentérica superior. Estas dos arterias irrigan básicamente la cabeza y el cuello del páncreas. ¿Y su drenaje venoso a dónde va? ¿A dónde creen que va? Su drenaje venoso va al sistema portal, ¿ya? Con las venas del mismo nombre. Si hay una arteria esplénica, habrá una vena esplénica. Incluso la vena esplénica, que es esta que se ve acá,
forma la vena porta. ¿Quién forma la vena porta? La vena esplénica y esta que están viendo acá, ¿cómo se llama? La mesentélica superior. ¿Ya? Entonces la vena porta está formada por la esplénica y la mesentélica superior. Entonces, la vena esplénica que drena la cabeza y cuerpo igual, y las venas pancreatoduodenales que obviamente van a desembocar como corresponde, ¿no? Las inferiores a la vena mesentérica inferior y las superiores a la vena gastroduodenal, porque hay una arteria, hay una vena. O sea, la circulación venosa es lo mismo, solo que va retrocediendo, ¿cierto? Muy bien, pero todas estas arterias se originan a nivel del tronco. Al lado derecho, al lado izquierdo, la arteria esplénica es rama directa, ¿no? El tronco celíaco tiene 3 ramas. La arteria esplénica, la gástrica izquierda, que debe estar por acá, bueno, acá está la gástrica izquierda, y la hepática común. La hepática común se divide en hepática propia y la gastroduodenal. La gastroduodenal se divide en pancreatoduodenales y la otra que va al estómago, ¿no? Que se llama la gastroepiploica, en este caso, derecha. Eso ya dije. Muy bien, entonces acá está el resumen de lo que les mencioné: cabeza y cuello, las pancreatoduodenales, ¿ya? Superior e inferior, acuérdense, pero hay 2, anterior y posterior. Y el cuerpo y la cola dependían básicamente de la esplénica, ¿ya? De la esplénica. Suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son 2 glándulas que se ubican sobre el polo superior del riñón. Se dice sobre el polo superior, ¿no? Pero en realidad está en relación lateral a la glándula, ¿no? Porque este es medial y este es lateral, o sea, está en relación lateral, ¿ya? Si hablamos de relación, pero si hablamos de polos, está sobre el polo superior del riñón. El riñón tenía, ¿se acuerdan? Ah, bueno, ustedes lo llevan estructurados también, ¿no? Cara anterior, hacia atrás la cara posterior, el polo superior y el polo inferior. En este caso, el polo superior es donde se ubican las glándulas suprarrenales, ¿ya? Son 2, derecha e izquierda. La derecha, como ustedes ven, tiene forma triangular y la izquierda tiene forma semilunar, ¿ya? Ambas tienen una concavidad inferior, obviamente, para apoyarse sobre el polo superior del riñón, ¿ya? Y vamos a ver algunas características. Las glándulas suprarrenales básicamente están formadas por 2 zonas. Una zona externa que se llama corteza y representa el 80%, y una zona interna que se llama médula y representa el 20%, ¿no? Se ubica sobre la cara anterolateral y superior de la columna lumbar, sobre el polo superior del riñón, ¿ya? Y su medio de fijación más importante que tiene es una fascia que rodea el riñón, tanto en anterior como posterior, y se dirige hacia la glándula y también la rodea. ¿Cómo se llama esa fascia? Fascia renal. Fascia renal. Entonces, el medio de fijación más importante que tiene la glándula suprarrenal es la fascia renal, ¿no? Pareciera que está protegida en una sola, ¿no? Pero no. Hay una separación entre la glándula y el riñón, una lámina delgada que está acá, un tabique, que es lo único que lo separa, que es el tabique interreno-suprarrenal. Inter porque está bien entre los 2, reno del riñón, suprarrenal de la glándula suprarrenal. Fácil de aprender, ¿no? Interreno-suprarrenal. Es el tabique que separa a la glándula suprarrenal del riñón. Y la que los envuelve en conjunto es la fascia renal. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el ligamento o el medio de fijación más importante que tiene la glándula suprarrenal? La respuesta es la fascia renal. No porque diga renal, ustedes digan, no, pero ¿cómo decir renal? Si es suprarrenal. ¿Ya? Esta fascia renal. Fácil equivocarse en una pregunta, ¿no? Porque ven fascia renal, no, ese es del riñón, dirán, ¿para qué lo voy a marcar eso? Ahí les acabo de decir, por si ven en su examen. Muy bien, vamos a ver sus relaciones. Miren, la glándula suprarrenal tiene una relación anterior, o sea, esta zona de acá, ¿no? La relación anterior de la glándula suprarrenal derecha, ¿con quién creen que es? Con el hígado, con la parte izquierda del hígado, ¿ya? Y la glándula suprarrenal izquierda, ¿con quién creen que es? Con el estómago, ¿ya? Con el estómago. Muy bien. La parte medial, que vendría a ser esta. Si es la glándula suprarrenal derecha, ¿con quién está en relación? Con la vena cava inferior, solo acá está cortada, no se sube.
Y si es la izquierda, con la aorta abdominal. Ahora, su relación inferior, en este caso sería su relación lateral, ¿no? Porque les dije que estas glándulas tienen como una orientación hacia lateral. Por eso su relación lateral es con el polo superior del riñón, ¿no? Porque tiene esta orientación. Y su relación inferior, ahora sí sería ya vertical, estaría relacionada con el ilio renal, que sería la vena y arteria renal, y hacia atrás la pelvis renal. Tanto repito, relación de la anterior en el lado derecho hígado, en el lado izquierdo estómago. Relación medial en el lado derecho, vena cava inferior, en el lado izquierdo aorta. Relación lateral, polo superior del riñón. Y relación inferior, ilio renal. Vena, arteria renal y hacia atrás la pelvis renal. Eso aprendes, ¿verdad? Y tiene más estructura ese diafragma, todo eso, pero eso son las relaciones más importantes. Muy bien, las glándulas suprarrenales están formadas por dos zonas, sabemos, ¿no? La corteza y la médula. La corteza tiene un origen mesodérmico y la médula tiene un origen ectodérmico, ¿ya? La corteza, sus células provienen del mesotelio y el ectodermo proviene del ganglio simpático. Entonces tienen un origen ectodérmico, prácticamente neurológico, ¿no? Está inervado por el sistema nervioso simpático, sobre todo. Porque acá se producen sus dos neurotransmisores más importantes que tiene el sistema nervioso simpático, que es las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Muy bien, hablemos de la corteza. La corteza es la parte más grande, representa el 80% de la glándula y está dividido en tres zonas. La más externa, que es la zona glomerular, ya que está presente en el nacimiento. La zona intermedia, que es la zona fascicular, que está también presente en el nacimiento. Y la más interna, que está en relación ya a la médula, es la zona reticular, y es la que se presenta sobre todo al tercer año de vida, ¿ya? Estas zonas son importantes porque producen hormonas, ¿ya? La zona glomerular, que es la más externa, formada por células irregulares ovoideas, forman o producen una hormona que se llama mineralocorticoides. Acuérdense que esta zona glomerular está influenciada por una hormona que se llama, ¿cómo se llama? La ACTH. No, la hormona necesita la estimulación de otra hormona que se llama la ACTH o adenocorticotropina. ¿Ya? ¿Dónde se produce la adenocorticotropina? En la adenopófisis. ¿Ya? La adenocorticotropina estimula la capa glomerular y produce los mineralocorticoides, siendo el principal la aldosterona, ¿no? Aldosterona, una hormona que actúa a nivel del tubo contorneado distal sobre todo y tubo colector para la absorción de sodio y agua y la eliminación de potasio. La capa intermedia es la capa fasciculada, es la más ancha, ya formada por células cordonales y separadas, produce glucocorticoides. ¿Cuál es el glucocorticoide más importante? El cortisol. ¿Ya? El cortisol. Al cortisol se le llama la hormona del estrés. Produce mucho azúcar. ¿Ya? Produce mucho azúcar. Entonces realiza ¿qué? ¿Pero de dónde obtiene el azúcar generalmente el cortisol? De los aminoácidos y de las grasas. Entonces participa en ¿qué? ¿En la glucólisis o gluconeogénesis? Gluconeogénesis. ¿Ya? Entonces el examen puede venir, ¿no? El cortisol está involucrado en la gluconeogénesis. Correcto. En la glucólisis está involucrado, ¿quién les dije? El glucagón. Muy bien. El cortisol también es una hormona antiinflamatoria, ¿no? Muy potente. Antiinflamatoria. Y se administra de forma exógena también, ¿no? La hexametazona, prednisona, todos son corticoides. Muy bien. Entonces el cortisol, la hormona del estrés. Y la capa más interna es la capa reticular, que está formada por células más pequeñas y produce hormonas sexuales, sobre todo andrógenos, es decir, hormonas sexuales masculinas, ¿no? Ayuda a la diferenciación sexual. Sobre todo andrógenos.
Muy bien, y la zona medular, que representa el 20%, ¿ya? Tiene origen ectodérmico, acuérdense, por lo tanto está inervado por células neuronales, ¿cierto? Por el sistema nervioso simpático. Esas células se llaman células cromafines y van a producir las famosas catecolaminas. ¿Ya? Catecolaminas. ¿Cuáles son? Adrenalina y noradrenalina. Entonces, la adrenalina y noradrenalina no se producen en la médula de la glándula suprarrenal a través de unas células llamadas cromafines. Bueno, este es el resumen ya de la función de cada zona. Zona glomerular, aldosterona, y la función que les mencioné. Zona fasciculada, cortisol sobre todo, también la función que les mencioné. Zona reticular, andrógenos para la diferenciación sexual inicial. Irrigación. A ver, la irrigación de la glándula suprarrenal es diferente en la venosa con la arterial, ¿cierto? Es diferente. No es como la del páncreas, no es igual. Si hay una arteria esclérica y una vena esclénica. Acá no. Acá es diferente. Las arterias de la glándula suprarrenal son 3 y las venas son una nada más. Muy bien. Vamos a ver las arterias. Primero tenemos a la arteria suprarrenal superior. Rama de la arteria frénica inferior, o también llamada arteria diafragmática inferior. Y a su vez es rama de la aorta abdominal, eso sabemos. ¿Ya? La otra arteria es la arteria suprarrenal media. Esta sí es rama directa de la aorta abdominal. Y la última es la arteria suprarrenal inferior, que es rama de la arteria renal. 3 arterias, 3 orígenes distintos. En cambio, la parte venosa es una sola vena. Si es la glándula suprarrenal derecha, tendrá una sola vena, y esa vena se llama vena suprarrenal derecha. ¿Dónde desemboca? En la vena cava inferior. La vena cava inferior, directamente. En cambio, la glándula suprarrenal izquierda también tendrá su propia vena, que será la vena suprarrenal izquierda. ¿Pero dónde desemboca primero? En la vena renal. Y ahí la vena renal recién desembocará en la cava inferior. La inervación va a depender del plexo de los nervios explánicos mayores, ¿cierto? Y del nervio del plexo serial, ¿ya? La inervación simpática sobre todo. Bueno, la glándula suprarrenal son glándulas que intervienen en el metabolismo, en el estrés, síntesis de hormonas corticosteroides, ¿no? Y catecolaminas. Sabemos que es la glándula del estrés, por si acaso, ¿ya? Por la producción de cortisol. El control hormonal, ya sabemos, todo el sistema endocrino depende de un estímulo. Si hay, por ejemplo, un estímulo como el miedo, ¿no? Como el miedo, esto actuará sobre el hipotálamo. ¿El hipotálamo qué produce? La hormona liberadora de corticotropina, ¿cierto? Esto actúa a nivel de la hipófisis y produce la famosa ACTH, que es la hormona corticotropina. Esto irá a actuar a la glándula endocrina, que en este caso sería la glándula suprarrenal, para producir las hormonas en su corteza, sobre todo aldosterona y por ahí cortisol. Y eso actúa ya en sus órganos dianos, ¿cierto? Muy bien, ahí terminamos.